muy bajo, no es con un elemento de desprecio a través del anarquismo. Digo, está al final porque efectivamente el anarquismo en el caso del País Vasco tuvo una muy escasa importancia, a pesar de Antonio Rivera en este caso, tuvo una muy escasa importancia. Tuvo mucha importancia en otras zonas, tuvo un movimiento extremadamente importante en Andalucía y en Cataluña, pero el caso del País Vasco y el caso concreto de Eibar, pues efectivamente la CNT, sindicato constituido en 1911, fue un movimiento, digamos, minoritario, tuvo alguna implantación, pero efectivamente aquí lo que existió fue fundamentalmente un movimiento social canalizado, dirigido básicamente por el socialismo. Y en segundo lugar, algunas cosas son conocidas. Intento hacer una exposición, digamos, no repitiendo muchas cosas que ya ustedes o vosotros habéis oído en otras ocasiones acerca de la especificidad del socialismo eibarrés, cierto, acerca, bueno, pues el componente vasquista, el uso del euskera, etc. Son elementos ciertos. Y en ese sentido lo que intentaré es un poco recoger otros aspectos complementarios, dando por sabido que eso existió, y en ese sentido también refiriéndome, digamos, a lo que sería más la cuestión social, es decir, esa toma de conciencia de que efectivamente hay un problema social, hay un grupo social diferenciado. Evidentemente esto lo que va a llevar, lógicamente, es también al socialismo, es decir, que aquí el que va a impulsar esas organizaciones, en el caso de Eibar, van a ser el Partido Socialista, va a ser el socialismo. En cualquier caso sí, y en este caso vuelvo quizá a algo que ya ustedes han oído muchas veces, Eibar es una excepción dentro del panorama guipuzcoano. Es una excepción en el sentido de decir que aquí va a emerger tempranamente la cuestión social, es decir, se va a explicitar un problema social, va a haber huelgas y va a haber organizaciones importantes de la cual luego comentaremos, y por lo tanto esto es un elemento novedoso, y también va a significarse por la temprana aparición e implantación del socialismo. Si comparamos, por ejemplo, con Guipúzcoa, aquí habría que hablar, luego lo haré, de una primera huelga importante en el año 1897, de los hermanos Quintana, la constitución de una organización sindical, pongo el énfasis en el nombre, Gremio Armero Vascongado, impulsado por los socialistas, aunque inicialmente no solamente socialistas. Hay también una temprana aparición del socialismo, es decir, en 1903 ya aparecen los primeros concejales, por ejemplo, socialistas. Y si comparamos con Guipúzcoa, bien, pues prácticamente no hay una correspondencia. Es decir, básicamente en Guipúzcoa, si estamos hablando, digamos, de movimientos sociales importantes, habrá que esperar a la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, es decir, a partir de 1916 aproximadamente, cuando nos encontramos con un movimiento social de cierta entidad y, paralelamente, con una cierta implantación ya de la UGT en aquellos años, pero, repito, esperando hasta 1916. Y lo mismo si hablamos del socialismo. El socialismo en general va a ser un partido, un movimiento muy débil en Guipúzcoa, tendrá evidentemente expresiones organizativas, ciudades como San Sebastián, como Rentería, pero efectivamente no va a tener la importancia que va a tener el socialismo en Eibar. Yo en ese sentido no hago más que corroborar lo que ya las palabras sabias que ha dicho el alcalde, en el sentido de que efectivamente lo que ocurre a partir del 30 está ya prefigurado antes, no en vano. En 1920 ya hay un ayuntamiento en Eibar de mayoría socialista, lo cual es un panorama bastante inusual. En ese sentido, repito, es una excepción. Es una excepción, es decir, lo que ocurre en Eibar no tiene un reflejo en lo que puede ocurrir en Guipúzcoa. En ese sentido, sí guarda más similitudes con la Vizcaya industrial, cuando tampoco hablamos de toda Vizcaya. Y en ese sentido luego haré alguna matización. Hablaremos más bien de Bilbao y margen izquierda, por lo tanto una parte específica. Y dentro de Bilbao y margen izquierda yo hice algún trabajo que a mí me resultó muy interesante, a nadie más me parece, pero a mí me resultó muy interesante, comparando el socialismo eibarrés con el socialismo de las minas de Vizcaya. Es un socialismo completamente distinto y en ese sentido intentaré incidir en alguna dirección por qué son tan distintos en un caso y en otro. Es decir, el socialismo de las minas es un socialismo no organizado, un socialismo, digamos, broncas entre comillas, es decir, tendente al conflicto, con grandes huelgas que van a marcar la trayectoria del movimiento obrero en Vizcaya, frente a lo que va a ser el modelo de lo que nos encontramos en Eibar, o incluso el modelo del socialismo que podemos encontrar en torno a Bilbao, en torno a las zonas industriales de Bilbao. En ese sentido habría que decir, y no es por, en fin, yo cuando vengo aquí siempre, me suele costar halagar, a pesar de lo que voy a decir, pero efectivamente no es para darles, vamos a ustedes, si se identifican con lo que voy a decir, pero efectivamente habría en aquel momento dos zonas en España, no estamos hablando del País Vasco, dos zonas en España, por encima de Cataluña, por encima de Madrid, que van a ser, digamos, las cunas del socialismo español, que va a ser efectivamente Bilbao, solo Bilbao, margen izquierda, incluido las minas, y por supuesto el caso del socialismo eibarrés.
En ese sentido, habría que decir que en general en España también estamos hablando de una debilidad por aquellos años, es decir, prácticamente es una debilidad del movimiento obrero, del movimiento preocupado por temas sociales o de los movimientos de izquierda. Ahí tiene ustedes algunos datos que me están aportando. Hasta 1910 no va a haber una representación del Partido Socialista en el Congreso, a través de la figura de Pablo Iglesias, que tienen ustedes ahí arriba. Además, a través de una conjunción republicano-socialista, rompiendo lo que había sido una trayectoria histórica del socialismo de enfrentamiento con los republicanos. Y hasta 1905 no hay presencia de concejales socialistas a través, bueno, pues, de tres personajes importantes, sobre todo dos de ellos, el propio Pablo Iglesias, el Largo Caballero y un tal García Cormachea, que efectivamente hasta ese momento no están presentes en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, es decir, en ese sentido es un movimiento débil, el movimiento, digamos, de preocupación por lo social. Respondería también una cierta situación de los estados, que luego, si quieren ustedes, podemos también extendernos. Y en el caso del anarquismo, bueno, había aparecido, desaparecido, y la constitución de la CNT, la AIT será posterior, será en 1911, y efectivamente, bueno, se hemos indicado como una fuerza gradual dentro de Cataluña. Pero efectivamente, digamos, la importancia del socialismo, tanto en Vizcaya como en Eibar, pues son elementos excepcionales, insisto, dentro de lo que sería el panorama español. El panorama evidentemente muy distinto de lo que está pasando en Europa. Efectivamente, en Europa estamos hablando ya de países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, fundamentalmente, con partidos socialdemócratas con una enorme importancia, una presencia en los parlamentos extraordinaria, una importancia de los sindicatos impulsados por los socialistas tremenda. Es decir, en ese sentido, España era una excepción, una situación muy distinta de la que había en otros lugares, y dentro de eso, Vizcaya, o esa zona de Vizcaya y Eibar también, pues son elementos excepcionales. Caso Ibarret, bueno, ahí tienen ustedes, yo si les comento brevemente, la foto son concejales de 1915, el Ayuntamiento de Eibar, y abajo es un mitin de algo que no vamos a hablar, pero que tiene su importancia, y fíjate, por eso también aquí encaja el tema de Mario Olivia. Son, digamos, la presencia de los republicanos. La presencia de los republicanos es digamos, un mitin, una fiesta de los republicanos ibarreses en 1912, y efectivamente el componente republicano también es muy importante. ¿En dónde estriba la peculiaridad del caso Ibarres? Insisto, no pretendo hacer ninguna cosa, pero es un hecho cierto. Es decir, Eibar es un elemento, ya lo estamos hablando, un evento bastante diferente a lo que se da en otros sitios. A este respecto hay un libro magnífico, por eso le tengo ahí puesto, a mí me apasionó en su momento y se me ha olvidado traerlo porque tiene algunas referencias absolutamente geniales, ya los han citado. Toribio Echeverría, es un personaje, insisto, fundamental en el proceso de Ibarres. Leyéndole a él, es un hombre con una formación muy cualificada, por lo tanto es un hombre muy importante en ese sentido, y tiene, digamos, cosas que aquí están. Yo es que primero preparé, digo, para disculparme, estuve preparando el texto, las diapositivas, y luego volví a leer con muchísimo gusto a Toribio Echeverría, y decía, pues si está ya en Toribio Echeverría, por aquí, yo que estoy aquí haciendo, si cosas que estoy aquí sacando, estoy en todo caso entresacando, están ya en Toribio Echeverría. Es un libro, El viaje al país de los recuerdos, que les recomiendo a ustedes que lo lean, porque insisto, es decir, no solamente es un libro de historia local, sino es un libro de un gran libro de historia local. Es un libro no de pequeña historia local, como se hace en tantos casos, sino es un libro de un interés histórico extraordinario. Puede tener algunos pequeños fallos de memoria, lógicamente, pero repito, es un libro de un enorme interés. En ese sentido, muchas de las ideas que aquí, en fin, yo expongo, yo el libro lo he leído 2 veces hace muchos años, pensaba que se me había olvidado, debe ser que tengo una memoria que queda ahí, porque efectivamente muchas de las ideas que expongo aquí pues están ya, como digo, en el libro de Toribio Echeverría. Por lo tanto, espero que no haya descendientes suyos porque me podían exigir derechos de autor por cosas que voy a exponer aquí, pero les aseguro que lo he preparado antes. En primer lugar, factor muy importante, y en ese sentido el socialismo, aunque se va a diferenciar del republicanismo, va a asumir también esta, digamos, cultura, esta impronta, primero liberal, y luego liberal republicana que va a tener Eibar. Es decir, Eibar es una ciudad que dentro de un acontecimiento político de gran importancia que ha ido a la siglo XIX, que son las guerras civiles, las guerras carlistas. Las guerras carlistas no son de los vascos, son guerras civiles, guerras que tenemos, o que tuvieron, perdón, los vascos, y efectivamente el posicionamiento de Eibar dentro del bando liberal, lo cual evidentemente es un factor de divisoria, es un factor que marca, es un factor que marca, y efectivamente esto ocurre en las ciudades vizcaínas, ocurre en las ciudades guipuzcoanas, pues San Sebastián, Irún, Eibar están posicionadas
en un cierto bando, en el bando liberal, y esto va a marcar un carácter. Va a marcar un carácter efectivamente del rechazo de lo que significa un movimiento que sigue siendo muy importante durante todos aquellos años. Aquí solemos hablar mucho del nacionalismo, etcétera, pero que sigue siendo esto obviamente importante. Esto yo siempre suelo hablar, bueno, recuerden sus abuelos, no digo que levanten el dedo porque suena un poco de vergüenza, yo tenía que levantarlo, la importancia del carlismo. El movimiento carlista va a ser extremadamente importante durante aquellos años, es decir, va a seguir siendo, ha sido derrotado, sobre todo en la Segunda Guerra, no en la Primera Guerra, pero sigue siendo un movimiento con una extraordinaria implantación e influencia dentro del País Vasco, incluso hasta el 36, es decir, que efectivamente la presencia del carlismo, quien toma Guipúzcoa, quien entra de San Sebastián, pues son efectivamente carlistas, navarros y ávares. En ese sentido, decir, efectivamente, Eibar tiene esta impronta. Tiene esta impronta primero liberal, las guerras carlistas han marcado una determinada orientación, y después va efectivamente a haber una derivación muy característica del liberalismo, es decir, mucha gente que ha sido liberal se pasa a ser republicano, piensa que la mejor forma de desarrollar ese pensamiento de carácter liberal es a través del republicanismo, es decir, bueno, el liberal, el Partido Liberal está en el poder, en la restauración, es un sistema caciquil, es digamos, un partido que se hace de los poderosos, digamos, de los grandes burgueses, y lo que hay es una derivación de muchos liberales hacia posiciones republicanas. En ese sentido, es decir, uno de los grandes conflictos que refleja muy bien y de manera muy divertida, ya le estoy citando a Toribio Echeverría, es la pugna entre los goitarras y los betarras, entre Orbea, un personaje conservador, el de la fábrica, los de la fábrica Orbea, pero que uno de ellos, Venceslao Orbea, es un personaje con una influencia política en Guipúzcoa, reside en San Sebastián, es un hombre muy importante, pero los Orbeas son muy importantes. En Eibar, Toribio dice, hombre, es que carlista no podía haber, es decir, pues estaban mal posicionados, lo que había eran conservadores, gente de derechas, y los betarras, que son los republicanos, a través, sobre todo, canalizar de un personaje que lo cita John Arbaiza, no sé si está por aquí, en un libro sobre Aquilino Amátegui, que es Antonio Iturrioz, que tiene efectivamente, si está, que tiene algunos que yo estaba repasando, y si quiere puedo pasar, tiene algunos textos interesantísimos que yo recogía de la voz de Guipúzcoa, explicando brillante el funcionamiento por los años 1906, que fue alcalde muchos años, explicando el funcionamiento de la industria. Él fue también un pequeño empresario armero, en fin, en el sentido de la comparación entre Orbea, los grandes, es decir, Eibar suele ser gente muy discreta, no hablan de los grandes industriales, entre comillas grandes, los Orbeas eran los, entre comillas, repito, los grandes industriales que había en esta ciudad. En ese sentido, digamos, ese peso del liberalismo y ese peso del republicanismo, bueno, podemos decir, no es algo específico de Eibar, efectivamente, pues también lo podemos encontrar en otras ciudades, pues de manera menos intensa, pero también en San Sebastián, también en Irún, pero efectivamente aquí hay algunos componentes específicos. Uno de esos componentes específicos, ¿cuál va a ser? Pues como ya hemos adelantado, el peso del movimiento obrero, o sea, el peso dentro del movimiento obrero, el peso del socialismo, la alta organización que va a haber, es decir, no solamente estamos hablando de un socialismo, estamos hablando de unas épocas muy distintas. Las entrevistas que me hacían estos días me dicen, ¿y cómo podemos recuperar? Pues no, es que no podemos recuperar, estamos viviendo una época muy diferente, pero efectivamente daremos algún dato de la alta afiliación que hay por parte de ese obrero que se llama a sí mismo consciente, y qué mejor manera que ser consciente que no solamente trabajando, sino organizándose, cosa que para los socialistas era un elemento fundamental. Por lo tanto, una alta organización, una importante influencia social. No en vano, la Casa del Pueblo estaba en el ayuntamiento, se inaugura en 1916, luego lo comentaremos. Es decir, la idea de influir socialmente, y efectivamente eso va significando que va logrando no solamente